¿Verdad que este día que el Señor nos da la oportunidad de poder celebrar el Día del Padre, verdad? Aunque en la palabra, en la Biblia, no hay tal expresión directa a la celebración, pero el Señor Jesucristo hizo el énfasis, ¿verdad? Cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús habla del Padre, dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Él habla de este entorno, de este carácter de la paternidad. Y aunque para muchas personas la parte de la paternidad, sobre todo en este siglo, en este tercer milenio, este siglo XXI, pareciera que eso ha perdido fuerza, pareciera que el impulso, digamos así, de las sociedades del mundo ha desplazado ese carácter de importancia que tiene en la vida de la persona, del hombre, de la mujer, la cobertura paternal. La cobertura paternal. Hoy en algunos países ya a los 15, 16 años el Estado le brinda la posibilidad a los jóvenes de irse del hogar, hasta le dan una casa, la posibilidad de poder tener un lugar donde vivir independientemente de sus padres, ¿verdad? Y en algunos casos si estudian también le dan subsidio para poder sustentarse. Lo que se ve es que el ímpetu, el impulso del avance del tiempo, ¿verdad? Ha venido y ha ido quebrantando eso que Dios estableció, que es la familia, que es la cobertura de la paternidad. Y como le digo, aunque en el tiempo y los años han ido haciéndole sentir a la sociedad que no, los padres ya no son tan importantes. Y de hecho, en algunos países están los proyectos que son los padres los que engendran, ¿verdad? En los que crían la responsabilidad de criarlos, pero es el Estado quien, ¿verdad? Se encarga de la crianza de los hijos, la formación intelectual, moral, ¿verdad? De los hijos. Entonces, el Estado se apropia de los hijos de las familias, ¿verdad? Y los instruye de acuerdo al criterio del gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, si ese gobierno es proclive a cierta tendencia moral, entonces establecen los medios para ir generando esa tendencia, estableciendo esa tendencia o esa inclinación moral que tiene el gobierno de turno, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender y conservar en nuestra vida la importancia, ¿verdad?, de la crianza, la formación y el cuidado y mantener la paternidad sobre los hijos, la patria potestad de poder instruir. A ustedes les tocará más adelante establecer batallas muy duras en ese concepto, porque ya las leyes se están caminando, ¿verdad? Para que de a poquito eso se haga como normal, como normal. Hoy ya la sociedad está trabajando en muchos lugares para que ya no sean personas, o no sean hombre o mujer, sino que sean personas nada más. Instruyen a los niños a, y los visten a los niños de niña o de la ropa que usan las niñas y a las niñas de niños para hacerles sentir que y robarle la capacidad de conservar en ellos la identidad con la que nacen, la inclinación, el sexo con el que nacen. Todo eso el diablo está trabajando, ¿verdad? En contra de los niños. Y aunque si viene en contra de los hijos, también va en contra de lo que Dios estableció en su palabra,
con el carácter de los padres, la honra hacia los padres, el respeto, ¿verdad?, hacia los padres, porque eso identifica la honra hacia Dios. Y entonces, cuando miramos esto, que encontramos, ¿verdad?, y nos vemos confrontados en este tiempo, tenemos que empezar ya a orar para que Dios nos dé la gracia de poder enfrentar eso el día de mañana. Y ya en este día también tenemos que ir enfrentando y orando para que Dios se glorifique y eso el Señor los debarate. ¿Y por qué es el ataque tan diríamos, intenso y tan cruel en este carácter? ¿Por qué este carácter con tanto énfasis, verdad? De que el enemigo trabaja en la juventud, en los niños y en la sociedad para que no se reconozca, ¿verdad?, la influencia, el cuidado de los padres. Ciertamente hay hombres y mujeres que han engendrado y han traído hijos a este mundo y no han tenido la suficiente capacidad o integridad o cuidado o responsabilidad de ser padres que realmente cuiden a sus hijos, ¿verdad? Hay personas que cometieron atrocidades con los hijos y eso es algo que tenemos que también rechazarlo, no lo podemos aceptar. Y se hace todo el énfasis posible en los medios, en la noticia, para dar a destacar estas acciones de estos padres o de estas madres, ¿verdad? Para ir de alguna manera minando con más fuerza, con más ímpetu y desarraigando, ¿verdad? Ese reconocimiento hacia los buenos padres, aquellos padres que se esfuerzan, que se han negado, que se han esforzado para brindar a sus hijos el máximo del bienestar que ellos le han podido dar, las herramientas de estudio para formarlos, para que tengan por lo menos ellos una base que ellos no han tenido como padres, pero sí se han esforzado para que esos hijas tengan o hijos tengan la base para poder proyectarse con su esfuerzo a algo más estable, ¿verdad? No digamos más digno, porque todo trabajo es digno, sino algo más estable, que le dé mejor confort, que le dé más logro, y los hijos de esos hijos, ¿verdad?, ya no pasen todo el esfuerzo que sus abuelos pasaron para poder enfrentar la vida. Pero el énfasis está en atacar el carácter de la paternidad. ¿Y por qué es esto? Cuando miramos lo que el salmista dice en el Salmo 23:5, está realmente plasmado lo que puede y Dios hace a través del carácter de la paternidad, ¿verdad? Porque la paternidad tiene un énfasis espiritual en la vida de los hombres y de las mujeres. Por eso la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida. Y la palabra dice: no te olvidarás de tu padre ni del amigo de tu padre. Cuando Dios hace este énfasis, está mostrando su cuidado al hombre, no al carácter de la paternidad, a lo que significa la paternidad en la vida de un hombre o de una mujer. Por eso es que Dios añade estas bendiciones, ¿verdad?, a lo que es el carácter y el cuidado de la paternidad, porque está cuidándose para sí mismo. No está cuidando solamente un hombre viejo ya, sino que Dios le dice: y seas de larga vida. Cuando uno honra a los padres, ¿verdad? Cuando el hombre honra al padre, cuando la mujer honra a los padres, está añadiendo a su propia existencia días de vida y días de bendición. Porque cuando Dios ve que una persona honra su palabra, porque lo que está haciendo es honrando la palabra,
Dios no se queda de los brazos cruzados. Dios bendice a ese hombre o a esa mujer que honra su palabra. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él honra a los que le honran. ¿Verdad? Y es una palabra, es un mandamiento del Señor, que es una orientación profunda, un consejo maravilloso de parte de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Eso está indicando que hay puertas espirituales que están escondidas en ese cuidado, en esa palabra. Porque para que las cosas nos vayan bien, las puertas se tienen que abrir, las posibilidades se tienen que dar, ¿verdad? Los recursos se tienen que llegar a nuestras vidas. Si tenemos sueños de emprender algo, de realizar algo el día de mañana o en nuestra vida, pero si las cosas no van bien, esos recursos no vienen, esas personas, ¿verdad? Que sean canales de bendición en nuestra vida, no las contactamos. Pero si nosotros vivimos la palabra, Dios se encarga de contactar, de realizar, de unir, ¿verdad? Los eslabones para que nuestra vida sea bendecida. Por eso el diablo, el Señor lo reprenda, hace el énfasis y carga la mente del hombre y de la mujer de que no honre al padre, que no honre a la madre. Porque lo que el diablo quiere es que el hombre se rebele contra los padres, no, que se rebele contra la palabra. Eso es lo que buscan las tinieblas. Por eso es el énfasis, ¿verdad? Y todo lo que a veces una persona pueda recibir como orientación, el diablo trata de desvirtuarlo. Pero el Señor nos da la gracia de poder vivir esta palabra. Por eso es que dice el Salmo 23:5, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y pareciera que esto no tiene ninguna relación con el Día del Padre o con el reconocimiento de la paternidad o de la honra al Padre. Sin embargo, la formación de Israel, la cultura de Israel, es que en momentos especiales, cuando la familia, los hijos se reunían e iban en la mesa donde participaban del almuerzo, de la comida, se iba poniendo los hijos del mayor al menor, rodeando la mesa, ¿verdad? Y el hijo mayor estaba a su diestra, y así iban dando la vuelta, ¿verdad? Hasta formar ese ambiente familiar. Y se ponía a la mesa y los criados traían y preparaban todo, ¿verdad? Para celebrar ese encuentro, ¿verdad? Que iban a compartir el alimento. Y venían y estaban los alimentos en la mesa. Pero ninguno de los hijos participaba del alimento hasta que el padre de la casa no venía a la mesa. Y todos estaban expectantes. Porque en esos encuentros especiales, en ese tipo de ocasiones, el padre venía a la mesa a participar con ellos, pero en su mano traía una redoma de aceite. Y esa redoma de aceite era bien especial, porque todos los hijos estaban expectantes durante mucho tiempo, ¿verdad? Que sabiendo que iban a participar de ese almuerzo, a quien el Padre iba a ungir ese día, a quien el Padre iba a honrar ese día ungiéndole con aceite. Por eso era que todos estaban expectantes a la mesa, o en la mesa expectante a que llegara el Padre. Y cuando el Padre venía y se presentaba y traía en su mano esa redoma de aceite, todos estaban con sus corazones latiendo, ¿verdad? Fuertemente, porque estaban esperando que sea a Él al que le ungiera. Entonces, cuando esto acontecía y el padre venía, se acercaba al hijo que ese año iba a honrar y derramaba sobre su cabeza el aceite. Aleluya. Por eso es que este salmo dice de esta manera: unge mi cabeza con aceite.
Y la versión 60 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero en el original encontramos la palabra que dice, unge mi cabeza con aceite, mi destino está asegurado. Aleluya. Porque cuando el padre derramaba ese aceite sobre su cabeza, lo estaba honrando, estaba transmitiendo honra hacia ese hijo. Y esa honra, ese hijo sabía que le abriría puerta. Aleluya, que haría cosas especiales en el ambiente espiritual. Y es por eso que él podía decir, mi destino está asegurado. Voy a ser un hombre próspero, bendecido, porque el Padre ha ungido mi cabeza con aceite. Aleluya. David había experimentado lo que significaba la unción de aceite sobre su cabeza. Cuando miramos la expresión de este Salmo 23, pareciera que el salmista lo escribe en el palacio o en un momento de relajo allí en su palacio, en su casa de vacaciones. No, él lo escribe en el desierto, allí donde todo es difícil, donde todo es adversidad. De ahí es que nace la inspiración y la revelación de este Salmo 23. Y como dije hace un momento, David sabía lo que significaba ser ungido con aceite. David era el octavo hijo de esta familia de Isaí. Era el hijo menospreciado, era el menor de ellos. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí, cuando Dios le habla al profeta Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí porque de sus hijos me he tomado para el nuevo rey de Israel. Él va a la casa de Isaí. Y entonces se presenta y le dice que va a ungir a uno de sus hijos para que sea el nuevo rey de Israel. Y entonces Isaí le presenta a sus hijos desde el mayor hasta el menor de los que estaban en la casa. Y entonces, cuando pasan los 7 hijos de Isaí, Samuel le dice, ¿no tienes más hijos que estos? Y Isaí le responde, tengo uno que está en el campo cuidando las ovejas. Y ese trabajo que estaba haciendo David era un trabajo que tendría que haber estado haciendo el primogénito, el mayor, no el menor. Pero como David era el menospreciado de la familia, era el hijo que no era bien visto, era el hijo que era, ¿verdad?, como el último de la casa, prácticamente lo consideraban un criado de la casa. Y lo ponían allá a criar y a cuidar las ovejas en el campo, exponiéndolo a la muerte, a que lo ataquen los osos, los leones, ¿verdad? Para cuando él estaba pastoreando. Y entonces ahí estaba David. Y Samuel le dice, ¿no tienes más hijos que estos? Y se dice, tengo uno, como dije hace un momento, que está en el campo allá. Para nosotros no tiene ningún valor. Para nosotros no es importante ese hijo. Para mí, decía Isaí, estos son mis hijos importantes. Estos son los hijos que realmente yo considero que están capacitados para ser el rey de Israel. Pero entonces viene la palabra directa de Samuel. Le dice, no nos sentaremos, lo que dije hace un momento, a la mesa hasta que no venga el último. Dice la palabra que cuando viene David, el Espíritu Santo le habla a Samuel y le dice, este es, úngemelo. Aleluya. Y entonces Samuel toma la redoma del cuerno de aceite y lo echa sobre la cabeza de David aquel día delante de sus hermanos, delante del Padre terrenal de David. Pero el Padre espiritual de David era Dios. Aleluya. Y entonces lo que
el Padre terrenal de alguna manera quería y postergar a David, pero el Padre espiritual tenía esa función maravillosa, y lo que está haciendo cuando le unge con aceite su cabeza, le está diciendo: no serás el último, sino que te pondré para que seas el primero. Aleluya. No serás postergado, sino que serás el que va a ir al frente. No serás el último que vaya en el desfile de los valientes, sino el que vas a conducir a los valientes a la guerra. Aleluya. Ahora le está diciendo: tu destino está asegurado a ser un hombre próspero y de bendición. Por eso es que David, cuando experimenta esto en su vida, él puede escribir, ¿verdad?, en los anales eternos de Dios. Cuando Dios unge tu cabeza, aleluya, nunca serás último. Tu destino está asegurado. Y qué bueno que en esta hora que nosotros nos sentamos a la mesa de Dios, podamos estar expectantes, podamos abrir nuestro corazón para que venga Él, el Padre de los padres, y nos unja con aceite en nuestras cabezas. Y entonces podremos decir: no importa cuánta artimaña el diablo tenga por delante en contra de mi vida, mi destino está asegurado, porque yo siento que sobre mi cabeza está cayendo el aceite de la unción del Padre, está cayendo el aceite de la unción de Dios, y mi alma se regocija y me habla y me dice: tu destino, ahora que Dios te ha honrado, está asegurado, porque Dios es el que tiene el poder de decirte: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aleluya. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Por eso que el Señor nos ayude. Por eso es que Dios nos dé la gracia de honrar a nuestro Padre espiritual, de honrar a Dios en nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros dichos, con nuestras palabras. Y nunca nos pongamos del lado de las tinieblas para deshonrar a Dios con nuestras obras o con nuestros dichos, con nuestras acciones, sino que siempre en nosotros esté la expectativa de poder honrar a Dios a través de su palabra, viviendo su palabra en nuestra vida, porque entonces podremos sentarnos a la mesa, aleluya, domingo o lunes o todos los días de nuestra vida, a estar en la presencia de Dios. Y si andamos conforme a su palabra, de seguro el Padre vendrá y pondrá aceite sobre tu cabeza. Y si el aceite viene sobre tu cabeza, aleluya, tu destino, tu hogar futuro, tu familia futura estará asegurada. Porque ningún gobierno puede dar estabilidad a los hombres. Porque los gobiernos pasan, pero el único que permanece para siempre es Dios. Por eso que el Señor nos ayude y vivamos el énfasis de la palabra y podamos cumplir vehementemente la palabra de Dios como Dios quiere, no como el diablo quiere que nosotros vivamos. Aleluya. Por eso decía el salmista: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. ¿Qué importa que los hombres me menosprecien? ¿Qué importa que el mundo me menosprecie? ¿Qué importa que a aquel no le caiga bien? Si a mi Padre, con mis acciones, yo le he honrado y Él ha derramado aceite, su espíritu sobre mi cabeza. Y eso me trae paz. Y por eso puedo decir a mi alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien
te corona de favores y de misericordia. Él es quien sana toda tu dolencia, de modo que te rejuvenezca como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él ha ungido tu cabeza con aceite. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué lindo es tener un Padre! ¡Qué bueno es tener un Padre! Porque yo le aseguro una cosa, que a cualquier persona que usted le pregunte que no haya tenido padre en su vida, que lo haya acompañado en su niñez, que lo haya acompañado en su juventud, en su adolescencia y en su vida adulta, a cualquiera de ellos que usted le pregunte y le diga, ¿te ha hecho falta? Yo le aseguro que más del 70 al 80% le dirá sí, me ha hecho falta. Porque hasta los viejos le viene el deseo de poder conversar con sus padres. Y mucha gente vieja al morir, mayores, ancianos, al morir han declarado, voy a encontrarme con mi vieja, con mi viejo. Estaré con ellos para siempre. Porque nunca se llena el vacío de la ausencia de los padres en el corazón. Por eso que el Señor nos ayude. Por eso que la gracia de Dios nos sostenga. Y nosotros siempre podamos caminar cada día de nuestra vida anhelando que este día nosotros podamos decir, quizás este sea el día que Jehová unja mi cabeza. Este día me sentaré a la mesa a hablar con Dios, a participar de su gracia. Quizás este sea el día que Dios unja mi cabeza con aceite y mi alma explotará en la exclamación y en la declaración y en el grito de decir, Él ha ungido mi cabeza con aceite, mi destino está asegurado. Aleluya. Qué lindo es Dios. Que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga este día y que sea este el día en que Dios pueda ungir cada una de nuestras cabezas con el aceite de su Espíritu Santo. Y podemos decir, como decía el salmista, en medio del desierto, unge mi cabeza con aceite, mi copa, mi destino está asegurado. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Por este día que tú nos das la bendición de estar en tu presencia para adorarte y para glorificarte. En el nombre de Jesús.